claro, tradicional, se repite entre otras cosas: ordena, Señor, que todo espíritu impuro se retire de aquí. Aleja de este elemento toda la malicia y todos los artificios del demonio. Que la potencia enemiga no se mezcle con estas aguas, que no ronde alrededor de ellas y no se deslice en ellas secretamente para infestarlas y corromperlas. Que esta criatura santa esté a cubierto de todo ataque del enemigo, purificada por la expulsión de toda malicia. ¿Quién puede dudar que en estas fórmulas la fe de la Iglesia esté afirmada con ostentación? Pero dirán, junto con los modernistas, esas no son más que frases, residuos de antiguas creencias, que no constituyen quizás a los ojos de los hombres de nuestra época más que supersticiones. A lo cual contestamos con hechos. En todos los casos de posesión, todos los testimonios de los exorcistas y los testigos de sus intervenciones son categóricos. No es posible asperjar a un poseído con agua bendita sin que el espíritu maligno que está en ellos acuse recibo del ataque que se le está haciendo. Me quemas, aúlla. Se encuentra pues en el agua bendita con estas fórmulas y con estos exorcismos, tal cual lo ha hecho la Iglesia siempre, y lo sigue haciendo la Iglesia tradicional. No se hacen estas bendiciones sobre agua y sobre sal actualmente o con los ritos actuales. Hay pues, decíamos, en el agua bendita una virtud actuante que hace anular las secretas acciones de los demonios. Y esto nos conduce a otro aspecto del satanismo. Se admite corrientemente que siempre hubo también un satanismo magia, paralelo al satanismo en religión que hemos indicado nada más que al pasar. A decir verdad, no han faltado especialistas de la historia de las religiones y de los cultos que no hayan pensado y enseñado que la magia había inclusive precedido a la religión, que había sido la magia la primera forma de esta religión, y que todas las religiones paganas derivaban de la magia. Pero esta opinión parece cada día más descartada y merece serlo en realidad. Es muy poco probable que los hombres hayan empezado por la magia para derivar luego hacia la religión propiamente dicha. ¿Qué es, en efecto, la magia, si la oponemos con la religión? En la religión, el hombre se inclina delante de una potencia superior, la adora, le implora, reconoce su propia debilidad y su impotencia, admite su subordinación. En los pueblos actualmente más primitivos, es decir, menos evolucionados, que han seguido, pensamos nosotros, más de cerca de los orígenes, tales como los pigmeos, esta actitud hacia la divinidad se encuentra todavía en vigor. La religión es hasta más pura que en los pueblos más avanzados, lamentablemente. En la magia el hombre se vanagloria de un poder misterioso, y lejos de inclinarse ante la divinidad, cree poder dominarla. Inventa y utiliza fórmulas, mediante las cuales estima que puede poner a su servicio fuerzas superiores a las cuales se dirige. La mentalidad del mago o del brujo, ese hermano gemelo del mago, es más rústico, es muy diferente a la del hombre religioso. ¿Cómo es que ha podido llegar un hombre a esa mentalidad? Bueno, para nosotros es un misterio. La magia es mucho más satanista, creemos nosotros, que la idolatría, porque en la idolatría hay un alma de verdad. Se equivocan sobre la naturaleza de aquel objeto que veneran, no sobre la necesidad de una subordinación o de una imploración. No dirigen esos homenajes al verdadero Dios, pero no se equivocan al pensar que esos homenajes en realidad son merecidos por alguien.
En la magia hay como una especie de sacrilegio, un orgullo de poderío verdaderamente satánico. El mago da las órdenes, sabe que a los dioses les llegará su turno, que harán pagar caro su sumisión pasajera, pero está como orgulloso de obligarlos, de hacerse obedecer por lo menos un día, una hora, de tener, mientras las cosas vuelvan a lo justo, un poder que lo hace temible ante sus semejantes y que le otorga ventajas inmediatas. Se ha adorado a las divinidades inferiores, es decir, a falsos dioses, como detrimento del único Dios reconocido por los primitivos, porque esas divinidades estaban más cerca, eran más útiles de invocar y de conciliar, pero algunos han llevado aún más lejos este realismo. Han pasado de la religión a la magia, de la sumisión a una especie de pacto implícito que les daba el derecho de dar órdenes a la misma divinidad. El paso de la religión a la magia es una deformación, pero es más natural que el paso de la magia a la religión. Si los hombres hubieran empezado por la magia, no vemos cómo hubieran ido para atrás, en cierto modo, hacia la religión, al implorar a los representantes de fuerzas que creían estaban sometidas a su poder. He ahí pues dos clases de satanismo bien definidas. Por un lado, el satanismo religión y por el otro, el satanismo magia. En el primero, Satán es el príncipe de este mundo, porque el mundo entero se inclina ante sus altares y le ofrece sacrificios. En el segundo, Satán parece consentir en obedecer a ciertos hombres cuando emplean ciertas fórmulas o realizan ciertos ritos, pero nada pierde con ello, porque sabe que la magia o la brujería es un pagaré contra los que la practican, de suerte que su dominación sobre ellos será finalmente todavía más completa y absoluta que sobre cualquiera de sus otros adoradores. ¿Qué queda en nuestra época de este satanismo secular? Bueno, todo el mundo puede comprender que es imposible contestar esta pregunta, pero que indudablemente con el correr de estos últimos años, desde la revolución bolchevique, el satanismo ha invadido el mundo. El satanismo religión, tal cual lo hemos definido, está en vías de crecimiento inesperadamente. Los altares de los falsos dioses son cada día más numerosos en el mundo. Esto no significa que la posesión de Satán se extienda más, puesto que hemos demostrado activo en inmensos imperios. Pero cuidado, ha cambiado de táctica. Ha debido adaptarse a la evolución general de la humanidad, de la cual no es el amo absoluto, por más que desempeña en ella un papel importantísimo. Quizás la forma más común del satanismo sea el ateísmo. Es satánico por cuanto niega a Dios y al diablo, por cuanto niega el alma, por cuanto solo conoce la materia como asimismo la vida presente, y porque mutila al hombre cegándolo de su destino de inmortalidad. Satán no tiene qué hacer con el amor de los hombres y de los mismos demonios, porque él es el odio. Su triunfo es la expansión del odio. Hoy, la forma de odio más eficaz, más generalizada, es el marxismo ateo. Odio de clases, odio entre razas, entre los pueblos, odio por todas partes, aunque se disfrace de socialismo, aunque en vez de llevar en andas el color rojo, lleven el color verde, bajo el disfraz de una preocupación por el trabajador, que es totalmente material, entonces encontramos al marxismo. De este modo, el satanismo religión, de modo negativo, logra extenderse mucho más, es mucho más activo, mucho más pernicioso de lo que ha sido jamás. Sus mentiras son más enormes, sus negaciones más radicales, sus excitaciones más homicidas y lujuriosas,